Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, verso 24. Todos lo tienen ahí, hermanos, pero vamos a empezar desde el 20. Mateo capítulo 11, verso 24. Dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, oramos para que nuestras mentes sean bien receptivas, que escuchemos tu palabra con alegría, con disposición, con admiración, con deseo de que esa palabra nos transforme y nos alinee contigo. Oramos para que a través de tu palabra nosotros recibamos gozo, recibamos paz, pero también seamos retados por ella, exhortados por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre bueno, te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien, no sé si tiene muchos saltos este micrófono, hijo, no sé si le quitan o no sé cómo se escucha ahí. Muy bien, hermanos. Vamos a centrarnos en el versículo 24, donde dice: hemos venido exponiendo grandes afirmaciones del Señor Jesucristo. Y una de las grandes afirmaciones del Señor Jesucristo es esta, hermano. La número 15 en esta serie de estudios. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Cuando dice para ti, se lo dice en aquel momento a Capernaum y a la ciudad de Betsaida y también la ciudad de Corazín. Pero vamos a hacerlo más pequeño. Lo vamos a poner como un tema: tolerancia e intolerancia en el día del juicio. Tolerancia e intolerancia en el día del juicio. Para entender ese tema, pues tenemos que desarrollarlo. Y una de las cosas que quiero que resaltemos en este tema es que el milagro más importante, hermano, son la conversión y la consagración. El milagro más importante no es un muerto resucitado. El milagro más importante no es la sanidad de un cáncer. El milagro más importante no es un ciego que ve, no es un sordo que oye, no es un mudo que habla. Ese no es el milagro más importante. El milagro más importante es la conversión y la consagración, porque eso es tan difícil para muchos que incluso están totalmente físicamente sanos. Tristemente, hermanos, los milagros espirituales no son los que la gente anhela. Lo más anhelado es la salud, el dinero. Lo más anhelado es la salud y el dinero.
Si las personas tienen eso, se sienten satisfechas sin querer nada más. Y la gente lo dice. Lo más importante es tener salud. No, lo más importante no es tener salud. Lo más importante es tener una relación correcta con Dios. Eso es lo más importante. La salud es parte de las añadiduras. El dinero es parte de las añadiduras. Pero no es lo más importante. Lo más importante es una relación correcta con Dios. Jesús está reclamando de Corazín, de Betsaida y de Capernaum el hecho de que Él hizo muchos milagros, pero muchísimos milagros. Allí gente vio, o sea, ciegos vieron, sordos oídos, mudos hablaron, muertos resucitaron. En esos lugares, endemoniados fueron liberados. Maravillas sucedieron en Capernaum, en Betsaida, en Corazín. Pero el milagro más importante, el que Dios quería, no se dio en ellos, que era el arrepentimiento y la conversión. O sea, ellos fueron sanos del cuerpo mientras el cuerpo moría. Porque el cuerpo de ellos se murió, llegó a la sepultura, se pudrió, se hizo polvo. Y el milagro más importante, que era el de la conversión, no llegó. ¿De qué sirvió el milagro de una sanidad si después se murieron y perdieron hasta el alma? Todo se perdió. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo Él: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder el alma? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder el alma? ¿De qué le sirve al hombre tener las riquezas de Bill Gates, de aquel mexicano Salim, no sé cuál es el nombre de él? ¿Y de qué le sirve ganarse todas las riquezas y perder el alma? Los hombres más ricos de este mundo, pero morirán. No hay dinero que pueda salvarlos de la muerte. Estaba escuchando precisamente ayer a alguien que me comentaba acerca de que uno de los grandes millonarios de Estados Unidos, de apellido Rockefeller, vivió hasta 102 años haciendo trasplante de corazón como 5 veces. Otras personas murieron, dieron su corazón o le compraron su corazón o no sé de qué manera, para que este hombre pudiera alargar su vida hasta solo 102 años. Ni su dinero, ni sus millones, nada pudieron salvarlo de la muerte, de la putrefacción, el podrirse, de la corrupción de la carne. No lo pudo evitar. Pero lo más triste es que si no se arrepintió, que podría ser lo más seguro, porque quizás son gente que nunca, esta gente no tuvo tiempo para Dios en sus vidas, tenían tiempo para sus riquezas, perdieron su alma. Y el alma es el verdadero ser. Ese cuerpo que usted tiene, este cuerpo que yo tengo aquí, solo es un vehículo, solo es un transporte. Cuando usted va en su vehículo en la calle, es como que ese carro fuera el cuerpo y usted es el alma. Ese vehículo sin usted adentro no se mueve, no camina, no ruge, no acelera. Ese vehículo muere. Si usted no entra en él, si usted no lo activa, si usted no lo cuida, si usted no le pone repuestos, si usted no le da mantenimiento, termina muerto. Usted es el alma de ese vehículo. Así que en nuestro cuerpo, hermano, es solamente el vehículo de nuestra verdadera personalidad. Muy bien, vamos a ir al versículo 20. ¿Lo tienen todos allí? Mateo 11:20. Dice Jesús, refiriéndose a Jesús, dice: entonces comenzó a reconvenir, o sea, a no hablar bien de ellas, a las ciudades en las cuales había hecho
muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dijo Jesús: ay de ti. Ese ay es un ay de juicio. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Tiro y Sidón eran ciudades extranjeras, consideradas por los israelitas ciudades paganas, ciudades de pecado. Pero Jesús les está diciendo que si todos los milagros que se hicieron en estos pueblos se hubieran hecho allá, ellos se habrían arrepentido. Mas al contrario, Corazín, Betsaida y Capernaum tuvieron el mensaje, vieron los milagros, pero no se arrepintieron. Qué triste, ¿verdad? ¿Conoce algunos así usted hoy? Yo he conocido varias personas en las que Dios ha hecho maravillas, Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho cosas extraordinarias, pero no tienen nada, ni gratitud, mucho menos servicio a Dios. Totalmente desagradecidos. Algunos solo claman a Dios por salud cuando saben que están a punto de morir, cuando tienen el gran problema, pero una vez ha sido solucionado el problema y ya no están para morir, vuelven incluso a la vida de pecado tan horrible que tenían antes. Pasa eso. Corazín y Betsaida eran prósperas ciudades judías situadas al norte del mar de Galilea, en el actual Israel, junto a Capernaum, y formaban lo que muchos le llaman el triángulo del evangelio, porque Jesús se movió bastante en esa zona. Jesús hizo la mayor parte de su ministerio público, de sus milagros y sus predicaciones en esos lugares. El nombre de Betsaida significa casa de los pescadores. Fue el hogar de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. En ella Jesús realizó milagros como la multiplicación de los panes y los peces y la curación de ciegos. Ese milagro, hermano, de la multiplicación de panes y peces fue extraordinario. Eso fue extraordinario. Jamás nadie nunca ni lo ha hecho ni lo hará. Multiplicar panes, multiplicar peces, multiplicar alimento. Se les dio mucho, pero no dieron nada. Y mire lo que dice el Señor en Lucas 12:48. Mire qué responsabilidad de ser bendecido, ya sea con salud, ya sea con una bonita familia, o ser bendecido también materialmente. Eso conlleva una responsabilidad. Y también ser bendecido con conocimiento de parte de Dios. Dice Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla, o sea, sin conocer la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y lo dice en el contexto de un mayordomo, a quien el dueño encargó todas sus riquezas, pero no las administró bien. Nosotros solo somos administradores, pero Dios es el dueño. Dios es el dueño de cada rayo de sol, de cada gota de agua, de cada átomo de la tierra. Dios es el dueño. El ser humano dice: esto es mío, esto es mío. De Dios es todo. Desde el grano de arena más pequeño hasta la roca más grande
es de Él, le pertenece a Él. Usted y yo somos de Él porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros. Él nos creó a nosotros. Él nos dio la vida. No somos nuestros, somos de Él. Pero es grande la arrogancia humana. Al que mucho se le da, más se le demandará. La persona en quien Dios haga más favores y más milagros, más se le demandará. En el día del juicio, si no hay arrepentimiento y conversión, en el día del juicio también eso saldrá a luz. También eso le será tomado en cuenta y se le dirá: esto se hizo a favor tuyo, esto se hizo a favor tuyo, todo esto tuviste y nunca te arrepentiste. Nunca te consagraste. Siempre viste las cosas de Dios con desinterés. La vistes con apatía, la vistes con negligencia. ¿Sabe, hermano? Los milagros sin arrepentimiento, sinceramente, son una burla para Dios. Son una burla para Dios y un halago para Satanás. Cuando Dios hace un milagro en la vida de alguien y esta persona no se arrepiente, no se consagra a Dios, se está burlando de Dios. ¿Y sabe quién es el más feliz? Satanás. Él está muy feliz. Hace a las personas más merecedoras del juicio incluso. Que una persona reciba milagros y no se arrepienta y no se consagre, no tome en cuenta a Dios para vivir su vida, la hace más merecedora del juicio. Cuando los milagros son un anhelo sin compromiso, es un acto egoísta de gran maldad. Porque hay gente que anhela milagros, que anhela esto, que anhela riqueza, anhela prosperidad, anhela todo, es que pide de todo, anhela muchas cosas, pero lo que no anhela es compromiso con Dios. Eso no anhela, compromiso. Y eso es maldad, es un acto egoísta, porque la persona piensa en sí mismo. Querer milagros, querer sanidades, querer liberaciones, querer prosperidad sin consagrarse a Dios, no solo es un acto egoísta, hermano, es desprecio a la grandeza de Dios. Es una forma de estafa espiritual, porque obtuvo el beneficio, pero Dios, ¿qué obtuvo? Nada. Posiblemente desprecio. Las personas toman los beneficios de Dios, pero Dios no puede contar con ellos. ¿Dónde estaban las grandes multitudes que seguían a Jesús? Donde muchos fueron sanados, muchos recibieron a sus muertos. ¿Dónde estaban el día de la crucifixión? Cuando una multitud gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Y nadie decía nada a favor de Jesús. Sus discípulos habían huido. Y los que recibieron milagros y favores ni siquiera se acercaron. ¿Qué le parece a usted? El ser humano, hermanos, es egoísta por naturaleza. Es desagradecido por naturaleza. Por esa naturaleza pecaminosa que está en él, que carga en su vida. Por eso, hermanos, es necesario lo que dice la palabra de arraigarnos y cimentarnos en amor y en el conocimiento de la palabra de Dios. Echar raíz profunda, enraizarnos bien en Dios, poner buenos fundamentos a modo de que no seamos movidos fácilmente, ni siquiera con la muerte. A los apóstoles los quisieron obligar a renunciar a Jesucristo y prefirieron la muerte. Mucha gente, hermanos, en los primeros siglos de la iglesia no tenían templos bonitos como los que tenemos hoy, no tenían sillas acolchonadas, no tenían equipos de sonido. Bueno, que ya va a ir necesitando cambio, pero no tenían todas esas cosas. No tenían todas esas cosas. Y sabe, hermano, esa gente era fiel, eran consagrados, eran dedicados e incluso preferían morir
antes que renunciar a Jesús. Ni la vida valía tanto para ellos. Amén. ¿Me están poniendo atención? Gloria a Dios. Quiero que sigamos en esta meditación, hermano. Esto es importante. Y quiero que veamos en el versículo versículo 22 al versículo 24. Y miremos, hermano, cómo la falta de gratitud y la incredulidad son propulsores de la condenación. Así como un cohete tiene motores, tiene propulsores para llegar allá fuera de la atmósfera. Bueno, los propulsores de la condenación es la incredulidad y la ingratitud. La falta de gratitud. Mire lo que dice el verso 22. Por tanto os digo, aquí viene la consecuencia de tanta frialdad y desprecio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Tiro y Sidón, ciudades perversas de aquel tiempo. Pero dijo Jesús, aunque en ellas no se hicieron milagros, pero si se hubieran hecho, se hubieran arrepentido. Luego vemos el siguiente versículo. A Capernaum. ¿Sabe usted que Capernaum, hermano? Bien interesante, verso 23. Capernaum fue la ciudad sede del ministerio de Jesús. Pónganme atención, no platiquen, hermano. No platiquen, pónganme atención aquí. Miren. Capernaum fue la ciudad donde Jesús alquilaba una casa. Era una ciudad costera y Jesús alquilaba una casa, allí vivía él. Y ahí llegaba mucha gente por milagros, por sanidades a Capernaum. Jesús predicó mucho en Capernaum. Capernaum fue la ciudad que más milagros vio porque la gente se sentía enferma. Allá está Jesús. Vamos donde Jesús, alquila la casa de fulano, vamos. Y la gente recibía los favores, pero arrepentimiento no. Conversión nada. Entonces Jesús le dice a toda la ciudad, a la gente de la ciudad, tú que eres levantada hasta el cielo, o sea que eres afamada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma, imagínese usted cómo era Sodoma, si hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mire qué cosa. Pero ni los pecados de Sodoma calificaron para tanto castigo en el juicio como la ingratitud, como también la incredulidad de la gente de estas ciudades. Que Jesús dice que el desprecio a Dios que se vio en Sodoma se quedaba chiquito ante el desprecio que hicieron en Corazín, en Betsaida y Capernaum al Señor Jesucristo. Pero lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa en el tiempo de hoy. Gente que recibe muchos favores de Dios. Yo los he escuchado, yo estoy agradecido con Dios, pero no se ve nada de consagración. No se ve entrega, no se ve arrepentimiento. Es un agradecimiento de palabras, pero no de corazón. Muchas veces Dios solo es visto como un bombero. ¿Cuándo la gente se acuerda de los bomberos? Cuando la casa está agarrando fuego, cuando el carro se está quemando, llamen a los bomberos. ¿Se acuerdan de los bomberos? De lo contrario, la gente no se acuerda de los bomberos. Muchas veces Dios es visto solo como un guardia. Protégeme cuando voy para allá. Protégeme por el otro lado. Protégeme cuando vengo de allá. Como un guardia. También Dios es visto como un rescatista. Señor, ayúdame. Estoy en un gran problema. Tengo una gran dificultad. Ayúdame, Señor. Como un rescatista. Así es la gente. ¿Se acuerda de los rescatistas? Hasta que está allá en el peñasco colgando de un árbol.
como un doctor. El Señor se ha visto solamente como un doctor. Sáname, Señor, cuando estoy enfermo. Señor, me duele aquí y me duele allá. Como el doctor. Pero ¿se ha fijado usted que los doctores, la gente va y mientras no le duele algo no vuelve donde el doctor? Si un año pasa sin enfermarse, un año está sin ver al doctor. Así pasa. Muchas veces sucede lo mismo con Dios. Y otros incluso también lo ven como un cupido del amor. Dios, dame a la persona correcta. Dios, dame a la persona correcta. Y cuando ya le da a la persona, se olvidó de que había estado pidiendo por esa persona. ¿Lo ha visto usted? Hay gente agradecida, gloria a Dios por las parejas que son agradecidos. Dice, yo pedí a Dios por este esposo, yo pedí a Dios por esta esposa, y gloria a Dios, ya tenemos tantos años de casado y estoy agradecido y estamos sirviendo a Dios los dos. Pero otros solamente en aquel tiempo y después ya no. También a otros lo ven como un fondo de pensiones. Ven a Dios como un fondo de pensiones. Y peor aún, porque aquí sin que el individuo haya hecho algo para merecer ese fondo de pensiones. Los fondos de pensiones pues son aquellos de cuando las personas en un momento ya no trabajan, pueden estar recibiendo una provisión económica. Bueno, así también hay mucha gente. Quiere recibir provisión económica de Dios, pero no dar nada de su vida a cambio, a favor del Señor. En muchas ocasiones incluso, hermano, Dios es visto como llanta de repuesto. Como llanta de repuesto que solo es apreciada cuando la llanta oficial se estalló. Algunos no dices, es que yo me he dado cuenta, dice que solo Dios me puede ayudar en esta. Pero hasta ese momento se acuerda de Dios. Las llantas de repuesto ahí andan todas polvosas, ¿verdad? Olvidadas. Pero cuando estalla la llanta, vale que ahí está la llanta de repuesto. Así es el ser humano. El problema no es que Dios Él no necesita de nuestra gratitud o de nuestra aprobación para vivir, porque Dios es inmutable. Dios no nos necesita a nosotros por Él, porque Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es perfecto, Él es inmutable, Él es infalible, Él es todo. Razón tiene un dicho que dice, Dios sin ti es todo, pero nosotros sin Dios somos nada. Y es muy real. Así que Él no es que necesite nuestra gratitud o nuestra aprobación para vivir, sino que la falta de estas buenas actitudes, de nuestra consagración, de nuestro arrepentimiento, de nuestra gratitud, de nuestro servicio, si eso no está, nos aleja del propósito de Dios. Pero si están, nos acercan más a Dios. ¿Cuándo una persona está más cerca de Dios? ¿Cuando le sirve o cuando no le sirve? Obvio que cuando sirve. ¿Cuándo una persona está más cerca o más lejos de Dios? Bueno, cuando no se ha arrepentido está más lejos, pero cuando se arrepiente está cerca. Estas actitudes nos hacen ser más bendecidos. Apocalipsis 20:11. ¿Se acuerda que el Señor dijo que el juicio para Sodoma y Gomorra sería más tolerable que para la gente de estas ciudades? Eso es tremendo, bueno, eso asusta. Porque Sodoma y Gomorra eran ciudades muy perversas y tienen su lugar para ser condenadas en el juicio. Y bueno,
Jesús dice, pues esa gente va a ser tratada más favorablemente, los de Sodoma y Gomorra, que la gente de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 11. El juicio, el día del juicio. Quiero que quedemos bien claros que el día del juicio no es fuego cayendo del cielo, enormes piedras cayendo del cielo y destruyendo el mundo, terremotos que parten la tierra. El día del juicio no es ese. Ese no es el día del juicio. El día del juicio es cuando las personas tengan que presentarse ante Apocalipsis 20:11. Dice, y significa pureza, la pureza de Dios, la fidelidad, la rectitud, el que no hay pecado, la perfección de Dios. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es Jesucristo, Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, y eso ya no importa en el juicio, eso es lo que está diciendo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí grandes y pequeños no significa adultos y niños, está diciendo ricos y pobres, intelectuales y analfabetos, famosos y no famosos, gobernantes y gobernados. Eso es lo que está diciendo. Y dice, de pie ante Dios, de pie ante Dios. Mire, ese día va a llegar para todo aquel que su corazón fue como los habitantes de Corazín, como los habitantes de Capernaum y como los habitantes de Betsaida. Un día estarán en pie delante de Dios. Y mire lo que dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y las obras que estarán escritas en esos libros estarán algunas buenas, pero también van a estar las malas. ¿Y sabía usted que con una obra mala la persona no es digna de la salvación? Una obra mala hace indigno. Quiero preguntarle a usted le dan una hermosa sopa de gallina, aquella piernota de gallina, ¿verdad? Aquella sopa rica, quiero que se le imagine, esa sopa, rica esa sopa, pero usted se la come, solo que no tenga una mosca. Porque usted no necesita que le caigan 10 moscas para no comérselas. Si usted es escrupuloso y usted es delicado, con una que cayó, usted dice, no me la como. Una. No necesita que le caigan 10, 15, 20, 30 moscas. Una mosca contaminó toda aquella rica sopa y la echó a perder. ¿Sabe usted que ese es el pecado? ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva para caer bajo la condenación? 5 pecados, 10 pecados, 12 pecados, 20, ¿cuántos? 1. Eso dice Romanos capítulo 5. 1 por un pecado. 1 entró la condenación al hombre, a la raza humana. Un pecado. Un pecado arruinó todo. Un pecado trajo la enfermedad, un pecado trajo la vejez. Ese mismo pecado trajo la muerte. Ese mismo pecado nos alejó de Dios y ese mismo pecado nos hace culpables delante de Dios. 1. Pero claro, después de ese hay un montón, ¿verdad? Solo fue necesario un pecado para que los pecados se multiplicaran como bacterias, como microbios, como virus. 1 fue suficiente. Y se regó. Pero 1. Por eso, hermanos, es que en el día del juicio, en el trono blanco, oiga, un pecado condenará a los acusados. 1.
Pero obviamente estas personas no van a ir con un pecado, van a ir con miles de pecados. Alguien puede decir, no, pero ya aquí yo tengo en el libro, tengo miles de obras, pero también tiene miles de pecados. Podría tener miles de obras buenas, pero con un pecado está condenado. Por eso fue necesaria la muerte de Jesucristo en la cruz, porque Él borra todos los pecados y los reduce a cero, no a uno, a cero pecado. Para que usted y yo no comparezcamos ante el juicio del trono blanco, necesitamos estar con cero pecado. Cero. Pero para eso es necesario lo que Jesús recriminó de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Incredulidad, falta de gratitud, falta de conversión, falta de arrepentimiento. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados. Debemos reconocer cuando nosotros estamos haciendo lo malo, hermano. Aún ya cuando somos cristianos nosotros pecamos. ¿Verdad que es cierto? Pecamos con lo que decimos, pecamos con lo que pensamos, pecamos con nuestro carácter, pecamos muchas veces en algún trato, pecamos de muchas maneras. Pecamos con lo que sentimos contra otra persona, contra alguien. Muchos de nosotros de pronto a veces posiblemente sentimos algo contra una persona. Y eso nos constituye pecadores. O se nos sale una mala palabra. O pasamos algo amargados. O tantas cosas. Total, hermanos. Si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz, estamos todos 100% condenados. ¿Por qué las buenas obras? Alguien te puede decir, ¿y las buenas obras qué? Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras? Alguien va a decir, pues dale una tortilla al hambriento. Sí, esa es una. Las buenas obras son muchas. Buenas obras es tratar con respeto a la esposa, tratar con respeto al esposo, tratar con respeto y amor a los padres, ser obediente. Buenas obras es leer la Biblia, buenas obras es orar, buenas obras es congregarnos. Buenas obras, obedecer a Dios en todo lo que Él pida. Buenas obras, buenas obras. Son miles las buenas obras. Las buenas obras no solo es darle una tortilla a alguien. No, entonces se ganaría el cielo todo el mundo. Porque todo el mundo le daría una tortilla a alguien para ganarse el cielo. No, hermano, no. Esa es una entre miles de buenas obras. Ser un buen esposo es buena obra. Ser buena esposa es buena obra. Amén. Pagar lo que se debe son buenas obras. Buenas obras, ayudar a los padres, sus momentos de necesidad, buenas obras. Todo lo bueno que usted pueda hacer es catalogado como buenas obras, pero también hay malas obras que hacemos. Y lo triste es que las buenas obras no borran las malas obras. Mire, puede haber un esposo que a la esposa siempre le lleva flores, le lleva regalos, le lleva vestidos, le lleva zapatos, buenas obras, pero le grita, le da empujones, la agarra del pelo, la trata mal. Los regalos borraron las malas obras. No, ¿verdad? Las malas obras ahí están, perduran, ahí están. Puede hacer muchas cosas bonitas por la esposa, pero eso no borra lo malo. Así que lo bueno no borra lo malo. Lo único que borra el pecado delante de Dios es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Y ese es quien nosotros debemos acudir. Y siempre que nosotros reconocemos, hermanos, nuestros pecados, debemos pedir perdón. Perdón al Señor y al agraviado. Nosotros le fallamos a alguien, de pronto nos enojamos y ofendimos. Sí, hay que pedirle perdón a Dios, pero hay que pedirle perdón a la persona también. Si le da vergüenza y no lo puede decir de frente, por lo menos mándele un papelito. Pida perdón. No eche culpa.
Porque para eso desde Adán y Eva somos buenos, ¿verdad? Ella es la culpable, él es el culpable, el diablo es el culpable. Siempre se buscan otros culpables. Los libros fueron abiertos y salieron todas las malas obras. Y dice, y fueron juzgados, y otro fue el libro de la vida, para decirle que ahí no está, porque rechazó a Cristo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Los muertos. Recuerde que hay dos resurrecciones. La primera resurrección y la otra resurrección. Aquí cuando ya es el juicio, el día del juicio, ¿sabe usted que los que Jesucristo lavó con su sangre ya resucitaron? Ellos no pasarán por el juicio. Esa es una buena noticia. El día del juicio es para la gente de Capernaum, de Corazín, de Betsaida, de Sodoma, de Gomorra. Es para todo aquel que no se arrepiente. Para ellos es el día del juicio. El día del juicio no es para el cristiano consagrado, para el arrepentido, para el perdonado. Si ya lo perdonó, ¿para qué juicio? ¿Con que funcionan los perdones de aquí en la tierra? Guste o no le guste. A algunas personas, a unos sí les gusta, a otros no les gusta. Pero Donald Trump le dio un indulto a Juan Orlando Hernández y lo perdonó. ¿Qué tan culpable era? ¿Qué tan inocente era de los cargos? Pues usted y yo no lo sabemos porque no somos detectives. Pero lo cierto es que el hombre fue condenado a 45 años de prisión. Y Donald Trump, con la investidura y la autoridad que tiene, dijo, lo perdono. Y lo perdonó. Y dígame usted, ¿y ahora quién es el que lo vuelve a meter preso por eso? ¿Quién? Nadie lo puede meter preso por las cosas que lo acusaron. ¿Me explico? No sé si me doy a entender, no sé si Eso es el perdón de un hombre. ¿Me explico? El perdón de un hombre de la tierra. Ya se imagina el perdón de Dios, ¿verdad? Es que si Dios no lo perdona a usted, Dios no me perdona a mí. Vamos a la condenación, no a la gloria. A la gloria eterna no entra nadie sin ser perdonado, sin ser absuelto de sus pecados, de sus culpas. Solamente los lavados en la sangre del Cordero. ¿Se acuerda de los dos ladrones asesinos para que les hayan dictado la pena? Pero sabe, hermano, uno de ellos reconoció que era un sendo pecador, un terrible pecador, y que tenía al lado de él al Hijo de Dios que había venido a este mundo para perdonar los pecados. Qué suertudo es, hermano. Qué suertudo. Ahí estaba condenado, pero a la par de él estaba el que lo podía salvar. Y solo bastó que le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso constituyó un creer, constituyó un arrepentimiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hoy mismo que te mueres estarás en el infierno, quemándote, saltando, allá esperando el día del juicio. Y mientras llega el día del juicio, ahí te vas a estar achicharrando. Por malo, por ladrón, por asaltante, por bandido, por delincuente. ¿Verdad que Jesús no le dijo eso? No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Porque era buena gente? No. Hasta ese momento no tuvo chance de ser buena gente, porque ya de ahí para ahí no podía bajarse a ser buena gente ya. Pero el Señor lo perdonó, lo limpió, igual a la gloria. Ese no va a ir al juicio, al trono blanco. Al día del juicio no va a ir porque ya Jesús murió por él, lo perdonó. Y como está perdonado ya no puede ir al juicio.
Al juicio van los que no se arrepintieron, los que no fueron perdonados, los que no entregaron su vida a Jesucristo. Ellos van a ir a enfrentar un juicio. El juicio es para darle sentencia. Todo juicio se hace para alguien que es culpable. A usted no lo van a llevar a un juicio si usted no está acusado de algo, de delito. ¿Por qué? Yo nunca he estado en un tribunal con un juez para decidir si yo soy culpable o soy inocente. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nunca ha estado en un juicio, porque no ha sido acusado de culpable. Pero delante de Dios, todos fuimos acusados de pecado, culpables. Pero cuando Cristo nos perdona y nos limpia, la culpa es, yo no me haga viejito, acá tengamos grandes mansiones. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que no fuéramos al castigo eterno. Esa es la razón por la que Él murió en la cruz. Lo demás, hermanos, ya son regalos del camino, son confites, son dulcitos del camino. Añadiduras le llama Jesús. Añadiduras, cositas que Él le da a los que la necesitan y Él se la va dando a usted porque usted lo necesita. Él es bueno, Él es fiel. ¿Verdad que usted no le pide al Señor aire para respirar todos los días? Y se lo da, ¿verdad? Ay, Señor, yo te pido que mañana me deje oxígeno para respirar. Nadie pide eso, porque el Señor se lo da todos los días. Pero si el Señor nos quita el oxígeno 5 minutos, pues ni siquiera nos van a enterrar, porque no va a haber quien nos entierre. Ahí nos van a comer los animales, y es que también ellos también se van a morir. Y ahí nos podriríamos ahí. Nos desintegramos. 5 minutos sin aire, sin oxígeno. Póngale 10 pues. Algunos dicen, ay, ahora sobrevivo con 5. Póngale 10 pues. Pero nadie está pidiendo, Señor, te pido que mañana te pido oxígeno porque mañana me muero si no me das oxígeno. No, porque sabemos que Él en su fidelidad siempre lo da, ¿verdad? Las cosas más importantes de la vida Él las da sin que nosotros las pidamos. Todos comemos. Y no me va a decir usted que todos los días pide comida. Señor, yo te pido que hoy me provea los alimentos de este día. Hay personas que sí son muy rigurosas en eso, pero la mayoría no pide. Pero Dios es tan fiel que siempre comemos. Amén. Porque Él es fiel. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Cómo le vamos a demostrar a Dios nuestro arrepentimiento, nuestra fe, nuestra gratitud? Pues se la vamos a demostrar con entrega, con consagración, con crecimiento espiritual, con servir en todo lo que podamos. Prepárese, capacite, sirva, tengamos comunión unos con otros, apoyémonos, ayudémonos. Dios estará agradado con eso. Ayudemos a cualquier persona que lo necesite, está en nuestras posibilidades, apoyémosle. No desprecie al Señor. Máxime si usted se siente bendecido. Máxime si usted sabe que le ha pedido cosas y Dios se las ha dado. Máxime si usted le pidió salud, si usted le pidió milagros y Dios se los dio. Está comprometido. No le falle al Señor. No le fallemos, seamos fieles. No seamos Corazín, Betsaida, Capernaum, no seamos de duro corazón. Seamos agradecidos, reconozcámoslo. Dice la Escritura, reconócelo en todos tus caminos. Esta es una oportunidad grande y buena. Alguien dice, yo me voy a entregar a Dios hasta que Dios me llame. Dios lo llama, todos los días lo llama el Señor. Siempre que usted se acuerda que Dios existe y que Cristo murió en la cruz, Dios lo está llamando. Cada vez que usted oye la palabra de Dios, Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Dios lo está llamando esta tarde. Yo no sé si usted se mira en el paraíso, donde fue aquel ladrón arrepentido. Cuando usted muera, se ve en el paraíso con Abraham, con los siervos del Antiguo Testamento, los apóstoles, toda la iglesia triunfante que ya murió. Se mira usted en el paraíso.
Primera Corintios 12, perdón, Segunda Corintios 12 habla del paraíso. Jesús habló de ese paraíso. Apocalipsis habla de ese paraíso. ¿Se mira usted en ese paraíso? ¿O usted cree que va a estar en el juicio del trono blanco? Si usted se imagina en el juicio del trono blanco, usted tiene problemas. Significa que usted no se ha arrepentido. Significa que usted no ha hecho compromiso con Dios. Significa que usted no se ha consagrado, no le ha entregado su vida a Jesucristo. Si usted se mira presentándose ante Dios, siendo presentado ante Dios en el juicio del trono blanco, el que llega allí no tiene escapatoria. El que llega allí llega para recibir la sentencia, no para ver si es inocente o si es culpable. Llega allí porque es culpable. Lo que llega es a recibir la sentencia. ¿Por qué será condenado? Pero Dios ha sido tan bueno que mandó a su Hijo y nos ha hablado siempre, porque no quiere que nosotros nos vayamos a morir sin entregarnos a Él. No quiere que nosotros muramos sin arrepentimiento. Yo sé que usted y yo podemos decir, pero es que yo no me muero todavía. Pero en las noticias escuchamos de personas que murieron y no pensaron que morirían. Gente joven, hermano. Gente de vida de mediana edad, están enteros. Muere gente todos los días. Los que están enfermos sí piensan que van a morir. Muchos de ellos se arreglan con Dios. Pero muchos, los que están sanos, los que están alentados, creen que no necesitan a Dios y no se arrepienten. Pero muchos de ellos, algunos mueren en accidentes. Otros mueren a manos de hombres malos, de otras personas. Así pasa. Aquí no hay nada seguro. Lo único seguro es tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué no habla con Él? Si bastó que aquel delincuente ladrón de la cruz le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le va a decir usted ahora? Sabe que lo que usted le diga al Señor, Él lo está escuchando. Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe, Dios conoce su corazón, sus pensamientos. Si usted ya está seguro de su relación con Dios, del perdón de sus pecados, usted entregó su vida a Él y usted tiene la fe y la convicción, pues dele gracias. Pida perdón por otras cosas que usted ha estado fallando. Haga compromiso siempre. Dios nos llama. A algunos nos llama a ser más santos. A otros los llama a servir más. A otros los llama al arrepentimiento. Pero Dios nos llama a todos. Pídale perdón. No sé, usted sabe lo que necesita. Las cosas materiales y la salud, esas las da el Señor siempre. Son añadiduras. Cuando somos fieles a Él, Él las da. No las da por el pastor, hermano. No las da para una iglesia. Las da por Él. Las da por su palabra, las da por su fidelidad. Pídale perdón al Señor por sus pecados y dígale que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, tiene que aparecer en el juicio del trono blanco para recibir la sentencia. Si yo no tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, yo tendría que aparecer en el juicio del trono blanco para recibir sentencia. Pero me arrepentí de mis pecados, le entregué mi vida a Jesús, le dije al Señor que sea mi Salvador, que me perdonara mis pecados, y le dije a Jesús, ven a vivir a mi corazón, transforma mi vida, quiero vivir para ti, renuncio al mal, al pecado, a lo pecaminoso, me entrego a ti, ayúdame. No soy perfecto, como decía Pablo, no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado, pero sigo adelante, sigo adelante. Siga, hermano. La salvación no es algo que usted se gana, es algo que Dios le da a través del sacrificio de Cristo. Pero debemos ser fieles, debemos ser lo mejor posible, debemos ser cada vez más santos, más correctos. Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda. Hay personas que dicen, yo no puedo cambiar. Usted puede, porque el Espíritu Santo está para ayudarlo, pero debe desearlo.
Hable con Dios. Póngase de cuenta con Dios. Si aquel ladrón, aquel delincuente, aquel asesino pudo ser salvo, usted también. Pero tenga fe. Arrepiéntase, conságrese, pida perdón, entregue su vida al Señor. Ya no viva para usted, viva para Dios todos los días de su vida.